Sí, al final llegué a pervertirlos a todos. ¿Cómo pudo haber ocurrido tal cosa? No sé, no lo recuerdo claramente. El sueño voló a través de varios milenios y dejó en mí tan solo una impresión general. Lo único que sé es que la causa de que cayeran en pecado fui yo mismo, como una mala triquina, como un átomo de la peste que infecta estados enteros. Contagié toda aquella tierra feliz que no había conocido el pecado antes de mí. Aprendieron a mentir y les gustó la mentira y conocieron su belleza. Posiblemente esto empezara de una manera inocente, con una broma, con un coqueteo, con un juego amoroso, quizás de verdad con un átomo, pero este átomo de mentira penetró en sus corazones y les gustó. Luego, al poco, apareció la lujuria, y la lujuria dio origen a los celos, y los celos a la crueldad. No sé, no me acuerdo, pero pronto, muy pronto, brotó la primera sangre. Quedaron sorprendidos y horrorizados, y empezaron a alejarse, a disgregarse. Aparecieron uniones, pero entonces ya eran de unos contra otros. Empezaron los reproches, las recriminaciones, conocieron la vergüenza y la elevaron al rango de virtud. Nació el concepto de honor y cada unión hizo su bandera. Empezaron a maltratar a los animales y estos se ocultaron de ellos en los bosques y se convirtieron en sus enemigos. Empezó la lucha por la segregación, por el alejamiento, por el individuo, por lo mío y por lo tuyo. Empezaron a hablar diferentes idiomas, conocieron la tristeza y amaron la tristeza, ansiaban el sufrimiento y decían que la verdad solo se alcanzaba con el sufrimiento. Y entonces apareció la ciencia. Cuando se volvieron malos, empezaron a hablar sobre la hermandad y la humanidad y comprendieron estos conceptos. Cuando se volvieron delincuentes, inventaron la justicia y prescribieron códigos enteros para preservarla, y para asegurar el cumplimiento de los códigos pusieron una guillotina. Apenas se acordaban de aquello que habían perdido y ni siquiera querían creer que antes fueran inocentes y felices. Se reían ante la sola posibilidad de aquella felicidad anterior y se referían a ella como a un sueño. Ni siquiera podían imaginársela en formas e imágenes, y sin embargo, cosa extraña y maravillosa, después de haber perdido toda la fe en su felicidad pasada, después de haberla considerado un cuento, tuvieron tantas ganas de volver a ser inocentes y felices que se postraron ante este deseo de sus corazones como niños, divinizaron este deseo, construyeron templos por doquier y se pusieron a rezar ante su propia idea, ante su propio deseo, si bien creían plenamente en la imposibilidad de cumplirlo, de realizarlo, y al mismo tiempo lo adoraban y lo idolatraban con lágrimas en los ojos. Sin embargo, si hubiera una sola posibilidad de que ellos volvieran a aquel estado inocente y feliz que habían perdido, y si alguien se lo mostrara de nuevo y les preguntaran si querían volver a él, posiblemente se negarían. Ellos me contestaban: de acuerdo, somos mentirosos, malos e injustos, lo sabemos y lloramos por ello, nos atormentamos, nos torturamos y nos castigamos a nosotros mismos, posiblemente más que aquel juez misericordioso que nos juzgará y cuyo nombre desconocemos. Sin embargo, tenemos la ciencia y a través de ella volveremos a encontrar la verdad, pero esta vez la aceptaremos de una manera consciente. El conocimiento es superior al sentimiento, la conciencia de la vida es superior a la vida. La ciencia nos aportará sabiduría, la sabiduría nos revelará las leyes y el conocimiento de las leyes de la felicidad es superior a la felicidad misma. Esto era lo que decían, y después de tales palabras, cada uno de ellos se amó a sí mismo por encima de los demás, y es que no podían proceder de otra forma. Cada uno se hizo tan celoso con respecto a su personalidad que con todas sus fuerzas solo procuraba humillarla y rebajarla en los demás, y a ello dedicaba toda su vida. Apareció la esclavitud, e incluso la esclavitud voluntaria. Los débiles se sometían de buen grado a los más fuertes, a condición de que éstos les ayudaran a aplastar a los que eran aún más débiles que ellos mismos. Aparecieron los hombres justos
que acudían a estas personas con lágrimas en los ojos y les hablaban del orgullo, de la ausencia de medida y armonía, de que habían perdido la vergüenza. Pero estos acababan siendo objeto de burlas o eran apedreados. La sangre sagrada se vertía en los umbrales de los templos. Por otro lado, empezaron a aparecer personas que se pusieron a reflexionar sobre cómo podrían todos volver a unirse de manera que cada uno, sin dejar de amarse a sí mismo, por encima de los demás, al mismo tiempo, no molestara a los otros y así pudieran vivir todos juntos en una sociedad aparentemente armoniosa. Hubo verdaderas guerras por esta idea. Al mismo tiempo, todos sus beligerantes creían firmemente que la ciencia, la sabiduría y el instinto de autoconservación al final obligarían a las personas a unirse en una sociedad armoniosa y racional, por lo cual, mientras tanto, para acelerar este proceso, los omniscientes procuraban exterminar lo más pronto posible a todos los no omniscientes que no comprendían su idea, con tal de evitar que éstos impidieran su triunfo. Sin embargo, el instinto de autoconservación empezó a debilitarse rápidamente y aparecieron los orgullosos y los lujuriosos, que exigieron, sin ambages, todo o nada. Para la obtención del todo, recurrían a la maldad, y si con esta no lo conseguían, al suicidio. Surgieron religiones que rendían culto al no ser, y la autodestrucción en aras del eterno reposo en la nada. Finalmente, se cansaron de su trabajo sin sentido, en sus semblantes apareció el sufrimiento, y proclamaron que el sufrimiento era belleza, puesto que solo en el sufrimiento existía la razón. Dedicaron sus canciones al sufrimiento. Iba en medio de ellos, retorciéndome los brazos y llorando por ellos, pero los amaba posiblemente aún más que antes, cuando en sus caras todavía no había sufrimiento y cuando eran tan inocentes y tan bellos. Amé su tierra, profanada por ellos, aún más que cuando había sido un paraíso, tan solo porque en ella había aparecido la pena. Siempre había amado la pena y la tristeza, pero únicamente para mí, solo para mí. En cambio, lloraba por ellos, porque me daban lástima. Les tendía los brazos, desolado, culpándome, maldiciéndome y despreciándome a mí mismo. Les decía que había sido yo y solo yo quien había provocado todo aquello, que había sido yo quien les había traído la perversión, el mal y la mentira. Les suplicaba que me crucificaran. Les enseñé cómo hacer una cruz. No podía matarme a mí mismo, no tenía fuerzas para ello, pero quería recibir sufrimiento de ellos. Ansiaba el sufrimiento, ansiaba que en él se vertiera toda mi sangre hasta la última gota, pero ellos tan solo se reían de mí y al final llegaron a considerarme un bendito de Dios. Me justificaban, decían que solo había recibido aquello que ellos mismos deseaban y que todo lo que existía en aquel momento no podía no haber existido. Al final me anunciaron que empezaba a ser peligroso para ellos y que me iban a internar en un manicomio si no me callaba. Entonces el dolor entró en mi alma con tal fuerza que en mi corazón se encogió y sentí que iba a morir. Y entonces fue cuando me desperté. Ya era casi de día, quiero decir que aún no había amanecido, pero debían de ser las 5 pasadas. Volví en mí en el mismo sillón. Mi vela se había consumido del todo. En la habitación del capitán dormían y a mi alrededor reinaba un silencio inusual en nuestro apartamento. Acto seguido me levanté de un salto, presa de un asombro extraordinario. Nunca me había ocurrido nada semejante, incluso en sus detalles más pequeños y nimios. Por ejemplo, nunca me había quedado dormido así en mi sillón. De pronto, mientras estaba de pie y recuperaba la conciencia, por un momento vi fugazmente mi revólver, cargado y a punto. Pero inmediatamente lo empujé para apartarlo de mí. Ahora deseaba vida y más vida. Levanté los brazos y clamé a la verdad eterna. De hecho, no clamé, lloré. La exaltación, una exaltación inconmensurable, enaltecía todo mi ser. Sí, vida, predicación. Lo de la predicación lo decidí en aquel momento y, por supuesto, para toda la vida. Iré a predicar
quiero predicar. ¿Pero qué? La verdad, pues la vi con mis propios ojos, vi toda su gloria. Y desde entonces predico. Además, quiero a los que se ríen de mí más que al resto. No sé si puedo explicar por qué es así, pero que así sea. Ellos dicen que incluso ahora desvarío, o sea, que ya desvarío ahora, entonces, ¿qué pasará en el futuro? Es pura verdad, desvarío y posiblemente en el futuro aún sea peor. Y por supuesto, volveré a desvariar unas cuantas veces más, hasta que llegue a saber cómo predicar correctamente, o sea, con qué palabras y con qué hechos, porque es algo muy difícil de conseguir. Pues incluso ahora lo veo todo claro como el día, pero oigan, ¿quién no desvaría? Y mientras tanto, todos van hacia un mismo objetivo, o al menos todos aspiran a lo mismo, desde el sabio hasta el último bandolero, aunque sigan caminos distintos. Es una vieja verdad, pero he aquí algo nuevo. De hecho, no puedo desvariar mucho, porque he visto la verdad, he visto y sé que las personas pueden ser bellas y felices, sin perder la capacidad de vivir en la tierra. No quiero y no puedo creer que la maldad sea un estado normal de las personas. Y sin embargo, esta fe mía es lo único de lo que se ríen todos ellos. Pero, ¿cómo puedo dudar de si vi la verdad? No es que la haya inventado en mi mente, sino que la vi y su viva imagen llenó mi alma para siempre. La vi en una integridad tan plena que no me puedo creer que sea posible que la gente no la tenga. Así pues, ¿cómo puedo desvariar? Por supuesto, me desviaré incluso más de una vez y posiblemente hasta hablé con palabras ajenas, pero no por mucho tiempo. La viva imagen de lo que vi siempre estará conmigo y siempre me corregirá y me guiará. Estoy animado, lleno de fuerzas. Voy aunque todo esto dure 1000 años. ¿Saben? Al principio incluso quería ocultar que los había pervertido a todos, pero era un error. He aquí el primer error. Pero la verdad me susurró que yo estaba mintiendo, me protegió y me guió. Sin embargo, ¿cómo construir el paraíso? Es algo que no sé, porque no puedo transmitirlo con palabras. Las perdí después de mi sueño. Al menos las palabras principales, las más necesarias. Pero no importa, iré y hablaré siempre, sin cansarme, porque en todo caso lo vi con mis propios ojos, aunque no sepa contar aquello que vi. Pero esto es lo que no comprenden los que se ríen de mí. Lo que viste fue un sueño, dicen, un delirio, una alucinación. ¡Ay! ¿Acaso esto es propio de los sabios? Y están tan orgullosos de ello. ¿Un sueño? ¿Qué es un sueño? ¿Acaso no es nuestra propia vida un sueño? Incluso les diré más, que así sea, que esto nunca se haga realidad y no tengamos paraíso. Esto sí que soy capaz de entenderlo, pero aún así, de todas formas, seguiré predicando. Y mientras tanto, todo esto es tan sencillo. En un solo día, en una sola hora, se arreglaría todo a la vez. Lo principal, lo más importante, es amar a los demás, como a uno mismo. Y esto es todo. No se necesita nada más. Enseguida se encontraría la forma de arreglarlo. Y mientras tanto, es tan solo una vieja verdad que se ha repetido y leído 1 billón de veces. Y sin embargo, no ha arraigado. La conciencia de la vida está por encima de la vida. El conocimiento de las leyes de la felicidad está por encima de la felicidad. Es contra esto contra lo que hay que luchar, y lo haré. Tan solo es necesario que todos lo quieran, y todo se arreglará enseguida. En cuanto a aquella niña, la he encontrado. Así que iré.